los padres, ¿verdad? En este caso los varones, es a ser un padre. O sea, no, para ser padre pues no se aprende, igual como para ser madre. Para ser padre uno se equivoca, los primeros hijos a veces hasta les cae de más, ¿verdad? Los primeros hijos, o muchas veces también no sabemos cómo corregir a nuestros hijos, y a veces causamos heridas en nuestros hijos físicas, porque tal vez pensamos nosotros que es la forma de poderlos corregir. Pero pienso que una de las tareas más difíciles digamos, en un padre es ser padre, digamos, en el sentido, digamos, humano, pues en el sentido secular. Pero lo que yo le quiero hablar en este día es acerca del ADN espiritual paternal. Yo pienso con todo mi corazón, hermanos y hermanas que me escuchan, que una de las tareas o uno de los temas, digamos, más difíciles también de poder compartir como pastor es este tipo de tema, en lo que es el ADN espiritual paternal. ¿Cómo, por ejemplo, digamos, nosotros como padres podemos influenciar en la vida de nuestros hijos? Por ejemplo, usted como padre, en el caso de los hermanos, ellos influencian en la vida de los muchachos, de los niños, de las niñas. Pienso que los hijos de nosotros, ellos nos miran a nosotros y miran a veces el comportamiento como padre que nosotros llevamos. Estoy hablando como padre humano, humanamente. Y entonces nuestros hijos nos están viendo, viendo el comportamiento como padre, y entonces ellos están aprendiendo, son como una esponja de nosotros. Ahora, en el sentido espiritual, en el ADN espiritual, la función de un pastor es engendrar hijos espirituales. Cuando digo hijos, van incluidas mujeres y van incluidos los varones. Es la tarea más difícil en una congregación, de que un pastor engendre hijos espirituales. Pero oremos que Dios nos ayude para que nos pueda dar la palabra en esta tarde y que nos pueda hablar a nuestro corazón, que este mensaje definitivamente el Señor nos pueda ministrar a través de esta palabra y podamos aprender muchas cosas que a través de la palabra el Señor nos quiere enseñar a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por tu palabra de este día, bendito Dios. Te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias por tu Espíritu Santo que tú has dejado aquí con nosotros. Señor, te pedimos la guianza, te pedimos, Padre, que tu palabra salga de nuestra boca, Señor, para edificación, para bendición, para equipación, Señor, de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mire, por ejemplo, el ADN espiritual, para que usted sepa también, y los muchachos que estudian, cuando hablan de ADN es algo que se hereda. Y entonces, por ejemplo, yo le puse allí que en la vida de nosotros ya está impregnada un comportamiento espiritual para ser transferido de generación en generación. O sea, el evangelio, hermano, se viene predicando de años, pero lo que, por ejemplo, si usted se fija, el evangelio, hubo un tiempo que el evangelio como que se quedó ahí en los años, hermano, 500, 600, empezaron también las reformas y empezaron a venir predicadores, pero como que últimamente ya el evangelio ha avanzado más en todo el mundo. Y una de las cosas que yo veo es, por ejemplo, cómo, digamos, de los ministros, por ejemplo, cómo se van transfiriendo la genética espiritual que está, por ejemplo, paternal. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos un apóstol, pero cómo la transferencia genética se va desarrollando en nuestra vida. Cómo, hermano, la palabra que nos ha sido impartida a través del apóstol en nosotros se va, digamos, impregnando en nuestro corazón. Y una de las tareas que yo veo, por ejemplo, en el ministerio pastoral, y por ejemplo en el caso de que nosotros creemos en los ministerios apostólicos, es que la palabra, el apóstol, nosotros no nos reunimos con el apóstol, prácticamente una vez al año nos reunimos con él, pero de ahí todo es por internet.
Pero una de las cosas que Él nos está transfiriendo a nosotros es el ADN del ministerio apostólico, de la misión en la que nosotros estamos, digamos, bajo la cobertura espiritual. Pero yo lo que veo es de que cómo nosotros debemos de ir transfiriendo la genética que el Señor nos ha a nosotros ministrado por su palabra, y cómo nosotros podemos ministrársela a ustedes. Por ejemplo, mucha gente va a la congregación y dice, pues yo voy con el pastor fulano de tal, pero o tal vez puede decir una persona, mi cobertura es fulano de tal, pero la pregunta sería, ¿usted se siente, digamos, de parte de mi vida espiritual como ministro, usted se siente en esta congregación como una hija o hijo espiritual de este ministerio? Por ejemplo, de acá, el ministerio de casa de mi padre. O sea, usted lo considera, por ejemplo, como en mi vida, como pastor, los que tienen más tiempo con nosotros, ¿se considera usted como un hijo o una hija espiritual? ¿Cómo nosotros podemos ver si realmente nosotros estamos siendo una hija o un hijo espiritual engendrado en este lugar? Lo vamos a ver con la Escritura. Por ejemplo, yo puedo ver, hermano, en la Biblia, ejemplos de padres que transfirieron el ADN con los discípulos, con los hermanos que ellos se pegaron, con los ministros que ellos se pegaron. Yo puedo ver a través de la Biblia cómo ellos transfirieron el ADN a sus hijos espirituales. Yo me recuerdo en una ocasión que un hermano me oyó predicar en un lugar y me dijo, hermano, tú perteneces a tal ministerio, me dijo. ¿Por qué? Le dije yo. Por la forma como predicas, por la palabra que tú predicas, me dijo, pareces como que si eres de ese ministerio. Y yo le dije, sí, es cierto, soy de ese ministerio. O sea, ¿por qué razón? Porque se puede identificar, uno oye a un ministro y oye lo que él predica, y usted dice, mi pastor predica, ya predicó de eso. Tal vez usted puede oír, digamos, a ministros, digamos, apóstoles, que tal vez ellos, hermanos, usted oye mensajes de ellos y usted dice, el pastor ya compartió de esto. O sea, porque estamos en la misma línea, estamos en el mismo ADN espiritual. Ahora, yo quiero con esto enseñarle algo que es bien interesante. En 1 Corintios 4:14 dice la Biblia, 1 Corintios 4:14 dice la Biblia, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. O sea, ahora, mire, paremos un momento. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo en un tiempo donde hay internet, donde hay YouTube, donde usted puede ver mensajes de diferentes ministros que son buenos mensajes. Hay mensajes buenos y hay mensajes malos de ministros. Reconocer los mensajes buenos y los malos, esa es la tarea que usted tiene que hacer, y la enseñanza que usted está recibiendo a través de este ministerio, para que usted pueda detectar cuando hay una enseñanza que no viene de Dios, hermano, o sí viene de Dios. Y entonces el apóstol Pablo dice ahí, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, quiere decir que el apóstol Pablo le está diciendo ahí, hermano, a los corintios. Fíjense que, por ejemplo, hay otra versión que dice, esta versión dice así: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. O sea, por ejemplo, hermano, por ejemplo, usted como padre, vamos a hablar como padre. Cuando un hijo, me imagino que cuando un hijo le dice, papá, yo me voy ya de la casa, ¿verdad? Gracias a Dios todavía a mí no me ha pasado, ¿verdad? Que me diga un hijo, me voy de la casa y me voy a hacer mi vida yo solo. Pero me imagino, hermano, que cuando un hijo le dice eso a uno, y tal vez el hijo no está preparado, me imagino que uno piensa y dice, se va a ir a estrellar. Puede ser que se vaya a estrellar. Puede ser, hermano, que tal vez la haga este muchacho o esta muchacha la haga, pero lo más indicado en una familia, hermano, considero yo,
que el hijo o la hija cuando salga casado de la casa. Eso es lo más ideal. Amén. Bueno, como que no muchito de la mente. Repito, o sea, que cuando un hijo ya sale de la casa, lo más ideal que sería, bueno, eso se daba en mis tiempos, ¿verdad? Ahora, como ha cambiado, pero como la Biblia no cambia, la Biblia es la misma. Lo más ideal sería que el hijo diga: papá, yo me quiero casar con esta mujer, o me quiero casar con este hombre, y yo quiero que tú me bendigas. O sea, lo ideal sería eso. Lo ideal sería que un muchacho ya está preparado para casarse, o una muchacha esté preparado para casarse, que trabaje, que la pueda mantener. Amén. Porque, hermano, si no la puede mantener, ¿para qué se va a casar, verdad? O sea, tiene que tener su buen trabajo ya y poderla mantener a una mujer. Entonces, una de las cosas que yo veo en la Escritura es que dice: como a hijos míos amados. Por ejemplo, hermano, digamos, uno como pastor, uno los va viendo a ustedes como hijos o como hijas. Y hay momentos donde así como le pasa a un padre, cuando un hijo, por ejemplo, se porta mal, le duele a uno como papá, ¿sí o no? Me imagino que sí, va. Y puede ser que hasta llore usted y diga: este es mi hijo, esta es mi hija, tal vez, digamos, le contestó, anda mal, y entonces usted lo siente, como padre lo siente. O sea, nosotros como pastores sentimos también. No crea que yo no tengo mi corazoncito. Porque la Biblia dice ahí: porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, o sea, por ejemplo, usted puede tener muchos maestros, puede mirar en internet, puede bajar temas, puede escuchar predicaciones, puede tener muchos maestros, pero la Biblia dice: sin embargo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, que la función del pastor es engendrar hijos e hijas espirituales, o sea, que se conviertan en hijos de uno, espiritualmente hablando. Y qué bonito sería que, hermano, que pase el tiempo y se vayan desarrollando y de repente haya una oportunidad de una obra y le diga a uno, como es hijo de uno, le pueda decir: ¿sabes qué, mijo? Hay que ir a ministrar a aquella iglesia, vete de pastor para allá. Eso es lo ideal. O sea, el apóstol Pablo está diciendo: yo los engendré. Ahora le hago una pregunta, hermanos, a los que tienen más tiempo aquí con nosotros. ¿Usted ha estado siendo engendrado por la palabra, sí o no? No me conteste. Usted sabe si está siendo engendrado o no está siendo engendrado. Ahora, yo sí sé si usted está siendo engendrado o no está siendo engendrado. ¿Cómo lo sé? Por la palabra también. ¿De qué forma? Mire, por ejemplo, hermano, la palabra engendrar la podríamos traducir como fecundar, procrear, gestar, concebir, reproducir, generar, crear, producir, originar, ocasionar, causar, popular. La pregunta sería: ¿está siendo usted, hermano, fecundado por la palabra de Dios en este lugar con nosotros? ¿Está siendo usted, hermano, se reproduce usted, se está reproduciendo usted? Esa es una pregunta. Entonces quiere decir que la palabra engendrar, cuando la persona se está engendrando, se va regenerando, se va reproduciendo la persona. O sea, en pocas palabras, hermano, el evangelio no se puede quedar estancado. Nosotros necesitamos salir a predicar la palabra, todos. Porque se tiene que usted que reproducir. Amén. No, como que no muchito la amén, va. Se debe de reproducir. Si no se reproduce, acuerde que un agua cuando está estancada se pierde, se hace el agua ligosa, se hace el agua fea. O sea que el agua tiene que estar fluyendo. O sea, nosotros, si estamos siendo engendrados, nos vamos a tener que reproducir. Ahora, fíjense que algo que es bien interesante en 2 Timoteo 1:1 dice Pablo y 2: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Amado hijo. Ahora, la pregunta sería, como estamos el Día del Padre, ¿va? Y entonces, como el Día del Padre también es
va ligado, pero no es que estemos celebrando así el Día del Padre, pero lo que yo le quiero compartir en este día es que el apóstol Pablo le llama hijo a Timoteo. Y entonces que para ser hijo o hija ministerial se necesita ciertos requisitos. Amén. Por ejemplo, una persona que es un hijo o una hija, ¿cómo se comporta con su papá? Por ejemplo, yo entiendo, hermano, que por ejemplo nuestros hijos definitivamente nos deberían de tener confianza. Los hijos, estamos hablando humanamente. Los hijos nos deberían tener confianza, acercarnos y decirnos, papá, mira, pasa esto o esto otro, porque nos tienen confianza. Pero hay hijos que no le tienen confianza a uno, que se alejan. Entonces la pregunta es, hermano querido, porque yo estudiando esto, yo me daba cuenta, hermano, que hay niveles de paternidad. Por ejemplo, hay niveles de paternidad. Hay 3 niveles de paternidad. Por ejemplo, está la paternidad celestial, que es el Padre. La del Espíritu. O sea, la paternidad espiritual, esa es de Dios, es el Padre. Él es el Padre de tu espíritu. Pero también, hermano, está la paternidad natural, o sea, tus hijos. O sea, tú eres papá. Esa es la paternidad natural, humana. Tú eres padre. ¿Qué esperas tú de tus hijos como padre? Los hermanos, por ejemplo, como es el Día de los Padres, ¿va? ¿Qué esperas tú de tus hijos, papá? ¿Qué esperas? O sea, está en otro nivel, que es la parte, hermano, la paternidad celestial y la paternidad espiritual. O sea, la paternidad del alma, que es la del pastor. La paternidad del alma, el pastor se va encargando de darle forma al alma, la va transformando con la palabra de Dios. Ahora, viendo esto, hermano querido, Hebreos 13:17 dice la Biblia, aquí quiero que me diga usted a predicar, obedeced a vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores. Por ejemplo, hermanos, nosotros como papá, ¿qué es lo que más queremos de un hijo? Obediencia, ¿verdad que sí? Que sea obediente. ¿Qué pasa, hermano, cuando un hijo le contesta a usted? ¿Cómo se siente? Que usted le dice, hijo, por favor, ¿me puedes mover esta silla para acá? Y el hijo le dice, ¿por qué yo, papá? Si está mi hermana, está mi otro hermano, ¿va? Usted sabe que cuando hay varios hermanos, no, ¿y por qué a fulano no le dices? ¿Y por qué a mengano no le dices? ¿Por qué yo? Obedecer. ¿Qué es obedecer, hermano? Ayúdenme a predicar. ¿Qué es obedecer? Obedecer. ¿Será que usted obedece al pastor? No, mire, no, con esto no me vaya a poner a decir usted, mire pastor, hoy viene usted como a predicar un poquito como que para que nosotros nos unitamos. No, yo le estoy predicando la Biblia. Y yo le estoy predicando Biblia. La Biblia dice, obedecer a vuestros pastores. ¿Será que usted obedece cuando yo le digo algo a usted? ¿O será que usted dice, mire pastor, yo obedezco a Dios, pero ya los hombres, ya ahí es otra cosa? Mire, hermano, este tema yo sé que como que es un poquito, pero se lo tengo que enseñar porque es mi deber como pastor. Yo soy pastor. Yo no soy profeta, yo no soy apóstol, yo no soy evangelista, yo no soy maestro, yo soy pastor. Yo le tengo que enseñar lo que el pastor enseña. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores. ¿No será, hermano? Mire, como la mayor parte de nosotros venimos a veces, bueno, yo vengo también de ahí, de hogares destruidos, donde digamos, ya cuando el papá se va de la casa, con perdón de las hermanas, pero yo viví con mi mamá, cuando mi papá se fue tenía yo 14 años, 15 años tenía yo cuando mi papá se fue. Pero cuando mi papá se fue, como que sentí, gloria a Dios, no dije gloria a Dios, porque estaba en el mundo, ¿va? Pero yo como que nosotros como que dijimos, ya se fue el viejo, ¿va? Ahora a vacilar, ¿va? Y así fue, se fue mi papá, y ya con mi mamá, hasta con mi mamá salíamos a echarnos los tragos. Íbamos a bailar allá en el campo, hermano, la bulum bulum. Nunca bailó usted esa con la bulum bulum. Una de esas que le hacen con una cosa grande así, y le hacen bum bum bum, y bum bum bum, y bum bum bum. Grandote así, mire, ¿cómo se llama ese? El bandolón.
El bandolón o el violón, así va, que le hace pum, y pum, y todos allá bailando, pues, hermano, con caites y con machete en la mano. Nunca bailó usted así, va. Usted es de la ciudad, yo no, yo soy del campo. Allá la gente andaba con el machete, hermano, aquí, pegado aquí, a un lado, ¿va? Y de repente echando de la cerveza. Y hermano, y usted podía saber dónde había fiesta, porque levantaba un gran polvadera. Ahí está la fiesta, ¿va? Se oía la bulla. Y entonces fíjese, hermano, que por ejemplo con mi mamá le decíamos, mamá, vamos allá a bailar, y mi mamá con la cerveza, y ella bailando allá con alguien, y nosotros también bailando y echando la cerveza. Pero con mi papá nunca hicimos eso. O sea, mi papá, cuando estaba en la casa, mi papá, hermano, era como que el padre, con perdón de las hermanitas, pero como que la mamá, hay algunas, porque hay algunas que son más duras que el papá. Hay papás aguados también. Hay papás que los hijos hacen con él lo que quieran y la mamá es la que lleva la rienda. Y no debería ser así, sino que sea el papá. Amén. Ahora le hago una pregunta, pero quiero que me conteste, por favor. ¿Obedecer a vuestro pastor? ¿Será que usted, si yo le digo algo, mire hermano, no haga eso, usted lo haría? ¿O diría a usted? No, mire, aquí está la par suya, pregúntele usted, ¿harías tú lo que el pastor dice? Con tal de que no sea en desobediencia a Dios. O sea que si yo a usted ya le digo, mire hermano, vamos a echar una cervecita, no, mire pastor, ahí es otra cosa. Pero si yo le digo a usted, hermano, algo, porque lo considero hijo o hija, y entonces le digo, mira hermano, mira hermana, hay que hacer esto. Y entonces el consejo, hermano, por algo Dios me puso a mí como pastor. Por algo Dios me puso como pastor. Y yo le voy a decir una cosa, yo sé que hay pastores que los ha puesto, no Dios, sino que los ha puesto el hombre. Pero en mi caso yo sé que a mí me puso Dios. Ahora, miren una cosa bien interesante. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahora le hago una pregunta, ¿qué es sujetarse? O sea, pero si dice que hay a obedecer. Obedecer a vuestros pastores, sujétese. Que no se hagan para un lado y para otro, dice el hermano Israel. ¿Qué más piensa usted que es sujetarse? Sujétese. Mire, por ejemplo, dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Mire, se lo voy a poner de esta manera, se lo voy a parafrasear. Hebreos 13:17. Obedecer sería cumplir una orden. Diga, cumplir una orden. Cumplir una orden. Pero ¿por qué la gente en las iglesias no quiere cumplir orden? ¿Por qué? Rebeldía. ¿Sabe, hermano? Que yo entiendo que cuando uno no ha tenido un papá, sí le cuesta a uno obedecer más. Cuando no ha tenido papá, o sea, un papá que está ahí. Porque a veces puede que esté el papá ahí, pero el papá como que es un cero. O sea, que el papá, los muchachos hacen lo que quieren, hermano, no hay reglas. Por ejemplo, si nosotros tenemos hijos grandes y empiezan a salir a trabajar, o ya uno le dice, mira, a tal hora te quiero acá. Sí, papá, pero tengo 18 años, sí, pero estás en mi casa. Mientras estés en mi casa, estás bajo mi autoridad, vas a hacer lo que yo diga. No quiero, bueno, entonces, anda a rentar un apartamento. Amén. Ahora, póngase ahora en mi lugar como pastor. Ya se puso usted como papá, ¿va? Ahora póngase usted como pastor. Dice la escritura, obedecer, cumplir orden. Por ejemplo, si yo les digo a los hermanos, miren, los quiero tal día, a tal hora. Un ejemplo, ¿no? ¿La cumplirá usted la orden? Trata. Ajá. ¿Sabe? Claro, como esto es por amor, va. Porque nadie se sujeta a la fuerza. Aunque hay mujeres que yo no sé cómo hacen esas mujeres, usted cómo están detrás del marido, aunque a la fuerza, hermano, hasta les pegan y allá andan detrás del marido. Ay, Dios mío, hermano, porque estas mujeres están aguadas, digo yo, usted.
Si les pega porque andan detrás de ellos. Ay, que lo quiero. Sí, pero le vuelve a pegar otra vez. Ay, pero ahí andan detrás. Gracias a Dios que aquí no hay. Aquí solo hay de las que son así, sacan el machete. Bueno, mire, cumplir una orden, vuestros pastores, sujetarse será dejarte guiar por ellos. Ahora ya una pregunta, si usted me pide un consejo, pastor, mire qué hago, mire hermanita, hace esto. Ah, no, pastor. ¿O será que se deja guiar? Gracias por los amenes, ¿verdad? Sí, porque mire, si la Biblia dice eso, mire, ¿usted cree en Dios? ¿Cree en Dios? Sí. ¿Cree usted lo que dice la palabra? Ah, pastor, pero como que ahí le conviene a usted. No, a usted le conviene. En serio, porque mire hermano, le voy a explicar por qué. Porque si es hijo y es hija, se va a sujetar y va a obedecer. Los que no se sujetan y no se obedecen, lo que hacen es, ¿qué? ¿Qué hacen? ¿Cómo? Se van. Pero el problema no lo resuelven ahí, el problema lo llevan en el alma. ¿Sabe por qué lo llevan en el alma? Porque allá va a pasar, al principio todo es luna de miel. Pero cuando pasa el tiempo empiezan a ver los problemas. Ah, no. A mí me han dicho, mire pastor, así un pastor así andaba buscando, así como usted, hermano, me dice. Ah, gloria a Dios. Pero de repente ya no están. Y no andaba buscando un pastor así, pues. Mire, hermano, mire. Porque dice la Biblia, dice a ellos porque ellos velan, ellos cuidan. Hermano, hermana, hermanita. Nosotros lo que hacemos es tratar de cuidarlos a ustedes. ¿Qué hacen ustedes con sus hijos? Los cuidan. Los cuidan, hermano, los varones, por ejemplo está el hermano Juan, el hermano Martín, si por ejemplo, y tiene muchachitas que están jovencitas, y guapa la muchacha, ¿verdad? Y se les acerca un cuate medio así, ¿verdad? Colmilludo, ¿qué hace uno como papá? ¿Qué hace como papá? No, honestamente, ¿qué hace usted, hermano Juan? ¿Qué hace usted, Martín? Ah, tú no, todavía no, está chiquita. Pero hermano, mire, a mí cuando se me acercaba con mi hija, yo decía, ahí tengo un machete. En forma así, pero lo hacía en forma de broma, ¿va? Pero cuando me pidió un muchacho hablar con ella, conmigo, me dijo, mire, yo quiero hablar con usted porque quiero platicar acerca de su hija. Me parece bien, venite solo conmigo, le dije. Sí, y fuimos a tomarnos un helado. Le dije, ok, me gusta su hija, mire, yo quiero tratarla, me parece bien. Pero te voy a pedir una cosa, no la vayas a andar tocando. Y le hacía así, no, tampoco la veo. No la vayas a andar tocando, no la vayas a andar manoseando a ella, por favor. Porque ella es tu hermana en Cristo primeramente, y es templo del Espíritu Santo de Dios. Y si tú la manoseas, es el templo del Espíritu Santo. Yo se lo dije. ¿Qué hace usted si alguien se acerca a los hijos? Ah, no, pastor, pero es que mi hijo es diferente. Es lo mismo. Es que uno como es hombre, machista, no, si es mi hijo, al contrario, gloria a Dios, dice que lleve una mujer. No, es lo mismo, porque le puede salir una colmilluda. Y más si el chamaco es medio así, medio así, que no es avispado, porque hay muchachos que no son avispados. Y llega una de esas muchachas así, media colmilluda, que ya viene, hermano, con 5 o 10 en la línea, ¿va? Y entonces viene y lo mira, y uno, aunque sea varón, mira, ten cuidado, esa no te conviene, esa no es de Dios. Es así. No, porque uno puede verlos, hermano, uno puede decir, mira, esa te conviene, esa, ahí va bien. Ese te conviene, pero ese no. Ahora le hago una pregunta, dice, ellos cuidan por usted. ¿Qué hace cuando usted, ahora, póngase a imaginar que no es una muchacha joven, que es una muchacha, una señora adulta con hijos? Y que le diga, pastor, fíjese que ahí anda un hombre, un señor detrás de mí. Ajá, hermano. ¿Y cómo está él, hermano? ¿Y en qué lugar se conocieron? ¿Y cómo es él? Ah, no, esa es la canción. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar? No, pero ya le dice, a ver, ¿cómo es él? No, mire, fíjese que él no, es bien tranquilo, él no fuma, no toma, y es cristiano. Yo pienso que sí. No, deje de cuento. Usted sabe sí o no. ¿Sabe cómo se va a dar cuenta? Cuando vaya a comer con él. ¡Ni hora! Y usted mira cuando va a comer, va, y usted está esperando como cristiana
Está esperando que ore, pero nada, comienza a comer. Y usted así medio se agacha, Padre, en el nombre de Jesús. También, ¿verdad? O sea, como disimulando, así como que le cayó la toalla así, papá. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y empieza a comer, pero mira una cosa bien interesante. Usted viene conmigo, me dice mi pastor, ¿cómo la mira él? ¿Sabes qué? Ese cuate se mira bien cornilludo. Más que uno viene del mundo, yo no me crié en el Evangelio. Entonces uno, como también por la edad y la experiencia que viene, uno los guacha y dice, no te conviene ese hermanito. Vas a sufrir. Ay, pastor, pero viera cómo es, bien atento. Ahorita. Después te vas a estrellar. Hermana querida, mira aquellos hermanos que vienen a la iglesia, que están allí, que vienen no por una mujer, que vienen porque quieren escuchar la palabra de Dios. Entonces dice uno, a ese hombre sí. Amén. Dice la Biblia, cuidar por vuestras almas como que han de dar cuenta, o sea, dar razón, para que lo hagan con alegría, con júbilo. Para que uno como pastor no venga, hermano, cuando se le están a uno sublevando, que no se quieren sujetar. Gracias a Dios aquí no paga eso, pero cuando no se quieren, hermano, los pastores muchas veces, en vez de estar alegres, están, hermanos, tristes por la gente. Porque no se quieren sujetar. Y uno, Señor, ay, Padre. Y uno tiene que parecer la cara como que nada, mentira, hermano. Pero uno también le duele. O sea, yo tengo mi corazón, hermano. Mi esposa también tiene su corazón. Entonces, cuando no se quiere sujetar, pues uno que dice, pues ni modo, no se quiere sujetar. El problema está, hermano, que donde vayan, llevan el clavo, llevan el problema. Mire, yo se lo repito, yo estoy de acuerdo. Si usted no tiene palabra en esta congregación, ahí sí usted me dice, pastor, mire, la palabra, ok, ahí. Pero si usted tiene palabra, disculpe, hermano. O si usted me mira a mí en pecado, yo estoy de acuerdo que usted me diga, pastor, usted está en pecado. Aquí está bien, hermano. Tiene razón, pero si no me mira en pecado, y si usted mira que le estamos dando la palabra en este lugar y se va a ir por otra cosa, no, porque allá donde va a tener el mismo clavo. El problema está en el alma de la persona. Ahora mire una cosa bien interesante, dice pena, resentimiento, dolor, porque dice, porque esto no es provechoso, no es útil. O sea, la pregunta es ahí, obedecer, cumplir una orden. Ahora, quiere decir, hermano, que para ser completamente obediente a Dios debemos obedecer a las autoridades. Porque hay personas que dicen, no, yo a Dios, pastor, a Dios sí lo obedezco, a Él, pero al hombre yo no me voy a sujetar. Está mal. Porque si no te sujetas al que miras, ¿cómo te vas a sujetar al que no miras? Uno sabe, hermano, yo entiendo, mire, hermano, los comprendo, los entiendo, que no es fácil sujetarse. Yo lo viví como oveja. Pero gracias a Dios nosotros, el tiempo que estuvimos como oveja, hermano, donde estuvimos, nosotros trabajamos ahí, le dimos ahí. Trabajamos, hermano, en la obra. Lo que nos ponían a hacer, hacíamos. Íbamos para acá, íbamos para allá. Hermano, gracias a Dios que ese problema no lo tuvimos nosotros. Ahora, mire una cosa bien interesante. Quiere decir entonces que ¿quién es un padre espiritual? ¿Quién? Es la persona que transfiere a través de su ADN espiritual y ministerial las habilidades. Entonces quiere decir, hermano, que aquellos que son hijos, que vienen con uno y se dejan guiar como hijos, el pastor le va a transferir las habilidades, las bendiciones, la unción, la autoridad y la sabiduría. Oiga, a mí, mire, hermano, hagamos una cosa bien interesante. ¿Cuántos quieren sabiduría? ¿Sí? ¿Sabe cómo recibir la sabiduría? Con impartición de mano. Usted va a decir, pastor, pero ¿a poco solo así? Ponerle la mano, hermano. Y yo lo he experimentado en mi vida. Ese hombre cuando oró por mí, el apóstol Sergio Enrique, hermano, mire, de veras se lo digo, yo estuve 18 años en el Evangelio, pero cuando ese hombre oró por mí, empezó a venir en mí, hermano, un despertar, vino hermano, mis ojos empezaron a abrir a la palabra más y más y más. Hermano, mire, quiere decir que el que es padre espiritual va a transferir habilidades.
viene habilidades a su vida que usted va a decir, pero esto antes no lo hacía. Y hoy me ha dado como que hay una habilidad que Dios da a través de la imposición de manos. Dios da a través de la transferencia de genética bendiciones. ¿Cuántos quieren bendiciones? ¿Quiere usted bendición? ¿Quiere bendición? Hermano, a mí me transfirieron la bendición. Cuando ese hombre oró por mí, hermano, de veras se lo digo, hace como 6, 7 años atrás, hermano, empezó a venir poco a poco, bendición, 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 hermano, y empieza a venir una bendición sobreabundante que uno dice, Señor, ¿y cómo que estás haciendo? Es hermano, por la oración, por la bendición que se transfiere a través de un ministro. Dice la Biblia, la unción. ¿Cuántos quieren unción? Yo quiero unción, hermano. Ahora, ¿cómo se transfiere? A través de un padre espiritual. A través del padre espiritual se recibe autoridad. Mire, porque hay personas que dicen, no, mire, el pastor Salvador, un ejemplo, él es mi autoridad. Entonces viene y va a orar allá por un demonio, y allá al demonio le puede salir. Oye, pero si tú no estás bajo autoridad, ¿por qué? Porque no te sometes a tu pastor. ¿Usted sabe que le puede decir así a un demonio, ¿no? ¿O no? Y uno puede llegar así, va, que te echo fuera, Satanás, como hacía aquel salvadoreño que le decía, afuera, afuera, Satanás, le decía al demonio, fuera. Y el demonio se le quedaba viendo, y le dice, no se dice fuera, le dijo, se dice afuera, le dijo. Pues ella como sea, le dijo, fuera, le dijo, o sea, como sea, fuera, y se salió. Mire, hermano, es que mire, hermano, cuando usted, por ejemplo, si yo vengo bajo una autoridad, los espíritus saben qué autoridad tengo yo. Y entonces viene usted, si se sujeta, pues claro, si yo me sujeto al apóstol, también va. Porque esto va por cadena. Porque si yo no me sujeto al apóstol, hermano, entonces quiere decir que yo no le puedo transferir a usted nada. Hasta con cuidado le puedo transferir hasta un demonio, si es posible. Usted sabe que incluso como las hermanas que se prestan el velo a veces, ¿verdad? Nunca preste el velo. Eso es personal. Porque yo veo que hermanas que agarran el velo de la otra hermana y como no trae, se lo pone encima. Venga, hermana, para acá, venga con el velo. No. Porque tú no sabes si esa hermana, si esa hermana anda en pecado. Hermano, se le puede pasar algo a la muchacha. Nunca compartan el velo, hermanas, por favor. La autoridad se transfiere. Usted quiere autoridad, se tiene que sujetar. No le digo porque se sujete a mí, no sé si me comprende. No lo estoy diciendo porque quiero que se sujeten a mí. No, olvidemos de eso. Si usted quiere autoridad, se va a sujetar al pastor. Si usted está en esta congregación o si usted está en otra congregación, donde sea que vaya, se tiene que sujetar para tener autoridad. Si no, no tiene autoridad. Así de sencillo. Es como que usted quiera venir, digamos, y voy ahorita a comprar en el McDonald's, pero voy a ir a pagar al Burger King. No puede. ¿Sí me comprende? Ahora, mire algo que es bien interesante. Porque quiere decir que, ¿por qué es tan importante colocarse bajo una autoridad? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué usted cree que es importante? ¿Me regalan una botellita de esas de agua chiquita, por favor? Dice, mire, dice aquí, pero di la palabra y mi siervo será sano. Este hombre, hermano, gracias a mí, Dios te bendiga y te dé muchos hijos y una buena mujer. Mire lo que dice la Biblia. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, dice él. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Bajo mis órdenes, dice él. Y digo a este, ven y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. O sea, esa es una persona bajo autoridad. ¿Por qué es importante estar bajo autoridad?
Porque si un pastor te dice, hermano, puede hacer esto, ¿qué debe decir usted? ¿Ah? ¿Qué debe decir? Obedecer. Amén. Amén. Yo soy hombre de autoridad. Yo le digo a este, tengo soldados bajo mí, órdenes. Y le digo a este, ve y va. Haz esto y lo hace. Ahora le hago una pregunta. Si yo le digo a usted, haga esto, hermano, ¿lo hace usted? O me dice, no, pastor, hoy no. Le cambiamos el mensaje, ¿va? Como que era que no era el mensaje para papá. ¿Verdad que sí, va? Y como hoy es el día del papá y yo soy su papá, hay que estoy aprovechando para animarlo. Obedezca. Diga, obedezca, hermano. Dile al que está por decir, hermano, obedece. Obedece, hermano. Miren, hermano, la obediencia, a Dios le agrada la obediencia. A Dios no quiere sacrificio. Dios le agrada más que le obedezcamos. Este soldado dice, o sea, me imagino que es de ser un centurión o ha de ser, hermano, pero él dijo, tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y sabe, hermano, que yo como pastor a veces le digo a los hermanos, hermano, puedes venir a tal hora, amén, dicen, pero no vienen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No está obedeciendo. ¿Sí me comprende? O sea, obedece a media. O sea, le digo, hermano, mira, vamos a hacer tal cosa. Amén. Pero no lo hace. ¿Me comprende? ¿Seguimos predicando? No. Soy pastor, no soy evangelista. Hoy vine como pastor. Diga, preach, pastor, diga. ¿Por qué vine como una unción pastoral? Quiero que reconozca, hermano, cuando predico como pastor. Yo no sé si usted ha reconocido. Cuando yo estoy predicando bajo una unción pastoral, le predico diferente. Cuando vengo como maestro, le enseño. No soy maestro, pero le enseño. Pero cuando vengo bajo una unción evangelística, también le predico como evangelista. No sé si la ha reconocido. Pero mira una cosa bien interesante. ¿Cuál es el fin? De llevar a los hijos espirituales que están bajo su cobertura a la madurez. O sea, hermano, la función de nosotros como ministros es que usted llegue a ser maduro y madura espiritual. O sea, que deje de ser niño. Ahora le hago una pregunta, ¿cuánto tiempo va a pasar como niño? Gloria a Dios. ¿Sigo predicando? ¿Cuánto tiempo va a pasar como niño? O sea, hermano, la madurez. ¿Una persona madura se conoce o no se conoce? ¿Por qué se conoce una persona madura? ¿Por las canas? No. ¿Cómo reacciona? Por sus frutos. Hermano, mira, como no, pastor, con mucho gusto, pastor. ¿Qué más quiere, pastor? No que me ande así. No me estoy poniendo yo para que usted diga, el pastor quiere que andemos así. No, a mí no me ande así. Ande así a sus hijos y todo, pero a mí no, yo soy su pastor. Dice hermano, y al conocimiento de los planes de Dios. O sea, yo tengo que enseñarle a usted que entienda que Dios tiene planes para ustedes. Para que logre desarrollarse, para que logre, hermano, mire, el día que nosotros como iglesia logremos madurar, y usted logre madurar, entonces va a ser una iglesia más fuerte, más fortalecida, porque va a conocer cuál es el plan. ¿Usted sabe cuál es el plan de Dios para su vida? ¿Usted cree que el plan de Dios para su vida nada más es que usted trabaje y vaya a trabajar 8 horas y usted llegue y salga y ponche y se venga y se vaya para la casa? ¿Usted cree que ese es el plan de Dios para su vida? No, no es el plan. Dios tiene muchas cosas para nosotros, hermano. El plan de Dios no es que yo esté siempre, hermano, limpiando tiendas. Ese no es el plan de Dios. Amén. Mientras no haya la solvencia, lo tengo que hacer, digamos, a nivel congregacional. Pero mi función es hacerlo llevar
a que entienda cuáles son los planes de Dios. Y esto solo es posible por medio de la ley de la impartición que concede el Espíritu Santo a estos padres espirituales. O sea, el Espíritu Santo de Dios concede a los padres espirituales esa autoridad, esa unción, esa visión, esa dimensión para que usted se logre desarrollar a donde usted debe llegar. Usted sabe cuál es la unción suya, usted sabe cuál es la dimensión que debe tener, usted sabe cuál es la visión que debe de tener, o la dimensión, o la visión, o la unción. Nada más es llegar al culto, un culto, ya hasta porque hay hermanos que hasta se persignan todavía, y se va a la iglesia y se persigna, vaya pastor, vaya, écheme la bendición, vaya, que le vaya bien, dijo, en el nombre del Padre, y hasta le hace activa, parece el zorro, ¿va? No es eso, no es eso. Usted no está llamado solo a estar sentado. Mire, ¿qué es la ley de impartición? Es la habilidad espiritual de compartir la revelación del conocimiento de Dios. O sea, la impartición, hermano, es que venga la revelación del conocimiento de Dios y usted empiece a conocer más de Dios para que se vaya a desarrollar a lo que Dios quiere hacer con usted. Porque, mire hermano, la visión mía o la visión de nosotros no es llenar la iglesia o tener la iglesia más grande de frente. Esa no es mi visión. No crea usted que diga, ay, vamos a hacer ya 300, que 500. No. Olvide 300, olvide 500. Esa no es mi visión, hermano. Mi visión es que salga de acá hijos, hermano y hermano, y que salgan y digan, ¿y por qué no hijas también si puede haber, verdad? Que diga, hermana, ¿sabes qué, hermano? Ahí hay un grupo en la ciudad de allá de Mendoza. Te vamos a mandar allá y ahí está cerca. Mira, me traes pupusas cuando vengas a Fresno. De una sola vez. Vas a ir a predicar allá. Allá hay un grupo. Vamos a darle. Vamos a abrir la obra. Esa es la visión mía. No es tenerlo siempre sentado acá. ¿Sí me comprenden? Porque si yo pensara de esa forma, ya tenemos 300, es más entrada. No, olvídese el billete, hermano. A mí no me interesa, claro, el dinero es bueno, porque sí es bueno. Pero no es la visión mía, tener mucha gente para que entre billete y pueda vivir ahí y tener una casa con una piscina. Mire, el día que me compre una casa con piscina, va a ser porque yo trabajo. Así que, primeramente yo me la compré antes de que crezcamos, para que no me digan, el pastor se la compró la casa de los diezmos y de ofrenda. No. Quiero una casa con piscina, le digo. Para invitarle, ya llegamos también a algunas reuniones con carnita asada y se vaya a bañar allá a la casa. Yo la quiero. Pero la quiero, hermano, y primeramente Dios, lo confieso en el nombre de Jesús, que sea de lo que Dios me permite con mi trabajo. Para que cuando usted venga después y diga, y hay gente que diga, oiga usted los chismes, diga, el pastor parece que eso es de las ofrendas de los diezmos. No, disculpe, hermano, disculpe. Yo estaba ahí con el pastor cuando el pastor trabajaba toda la noche. Así que deje de cuentos, deje de charadas, y usted está chismeando. Amén. A mí me consta que el pastor, mire, le digo, hermano, porque la vez pasada yo tenía a mi pastor, que el Señor lo bendiga, el hermano Manolo Urrutia. Y el hermano Manolo Urrutia tuvo un accidente de tránsito y le dieron un buen dinero y se compró un BMW. ¿Sabe qué decía la gente después cuando le compró el BMW? ¿De qué? Exacto. Pero yo lo vi, que el hermano de la aseguranza que le pagaron se compró un BMW. Amén. Y si usted quiere, si no tiene para un BMW, mire, cómprese un Toyota y le pone ahí BMW, le pone así, la grande letra, ¿va? Aquí BMW, ¿verdad? Y a ver si usted diga, viendo BMW, ¿va? Ahora, miren una cosa bien interesante. De compartir la revelación del conocimiento de Dios, impartir unción y poder. Ese es el ministro, ese es el padre espiritual, que se imparta la unción y el poder, y que de repente en medio de las congregaciones empiecen a fluir los dones espirituales, y de repente se pare una hermanita, y así dice el Señor, y se pare otra, y de repente otro también que pueda orar por los enfermos y se sanen, y que otro también, hermano, digamos, ore por una persona y se libere la persona. Esa es la unción, es la impartición, porque yo no lo puedo hacer todo.
No andarse, hermano, ahora voy allá, ahora que hay un demonio, no, ahora, no, hermanita, ora por ella, liberarla, llévenla al cuarto, métanla ahí al cuarto y plaque, libérenla. Amén. Entonces quiere decir que el pastor es para impartir una unción de parte de Dios, para activar los dones. O sea, el pastor, yo como pastor, mi función es que se activen los dones en ustedes, hermano. Yo me gozo cuando de repente se para un hermano, así dice el Señor, y antes lo profetizaba, y la unción cayó acá porque se le impartió a usted. ¿Sí me comprenden? Porque nadie puede dar nada si no tiene algo. Pero lo que a mí me dieron, yo se lo quiero dar a usted también, y más, que le dé más a usted Dios que a mí. ¿Usted sabía que Balaam miraba con los ojos abiertos? Balaam miraba con los ojos abiertos. ¿A quién no le gustaría tener visiones así? Con los ojos abiertos. Pastor, veo, hermano, con los ojos abiertos, visiones de parte de Dios. Que de repente, hermano, se levante alguien, hermano, y llore por una persona y ¡fum! Se levante la silla de ruedas. ¿Y por qué no? No es solo el pastor, los dones son para ustedes. La gente piensa que los dones son para el pastor tiene que dar por los enfermos, el pastor tiene... No, la iglesia. Miren lo que dice la Biblia. Esta impartición solo es posible por obra y la gracia del Espíritu Santo, pero a través de un ministro, a través de un pastor. Yo no sé si más que voy a terminar, hermano, este tema. Porque fíjense que en Romanos 1:11 dice, ese es el versículo que te mandé. No sé si lo miraste en Facebook, ahí en tu mensaje. Miren lo que dice Romanos 1:11. Porque anhelo verlos a ustedes. El apóstol Pablo anhelaba verlos. ¿Para qué? Para que diezmaran y ofrendaran. ¿Para que no? ¿Sabe por qué yo no quiero que usted venga a la iglesia? Yo no, cuando usted lo veo entrar, usted no piensa que pienso, ahí vienen los diezmos. Hay pastores que así piensan, ¿va? Ahí vienen los diezmos, ahí viene la ofrenda. No, a mí deje de cuento. Yo cuando lo miro a usted que viene, digo, gloria a Dios, vino la hermana. Padre, gracias, Señor. Me alegro. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol dice para impartirlos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Hermano, quiere decir que la función ministerial de un pastor es que, hermano, se impartan dones y que se activen y que sean confirmados, hermano. Y que de repente, hermano, uno las pueda tener aquí en la congregación y dice, no, esta hermana Dios la usa en esto, a esta hermana Dios la usa en esto. Y como congregación nosotros venimos y orar por ellos y impartirle la mano. Activar los dones. Esa es la función del pastor. No entretener. No, que vamos a dejar de predicar porque es el día del Padre. No olvídese. Ahorita sí vamos a comer. Y una comida, pero calidad, hermano. Calidad. Barbacoa. Oh. ¿Y qué más? Ah, no, más, ¿no? Digo que iba a traer ambólicas, pero no las miré. Bueno. ¿Cuáles son las cualidades de un padre espiritual? Porque mire, ¿usted cree en un padre espiritual? ¿Sí? Oye, ahora, como pastor, un padre que es espiritual tiene que tener cualidad. O sea, que si usted va a una congregación, ve al pastor, guache al pastor. Ustedes, todos, cuando van a una congregación, miren a los pastores, miren a su esposa, miren a sus hijos. O sea, como familia. Miren lo que dice interesante. Quiere decir que tienen autoridad espiritual, tienen el ministerio y los dones espirituales desarrollados. Quiere decir que un padre espiritual tiene que tener los dones desarrollados. O sea, que los pastores sean los primeros, hermano. Que los pastores, pues ya después cuando empiezan digamos, a levantarse hermanas y hermanos, ya los deja uno, que fluyan. Pero al principio cuando no hay, el pastor... Imagínense que yo he visto pastores, hermano, que ya ha llegado gente endemoniada. Dice, hermano, y hasta ni sabe qué es, el pastor se aflige. Yo lo he mirado, que los pastores no hayan que hacer cuando se levanta un demonio. Hermano, el pastor tiene que tener autoridad. El pastor es uno de los primeros que debe de profetizar en una congregación. Tiene que tener el don desarrollado.
tienen fe para operar en cosas sobrenaturales, fluyen en la unción apostólica y profética, y aunque no siempre son apóstoles, o sea, fluyen en la unción profética, en la unción apostólica, las unciones fluyen en el ministro. El pastor tiene que fluir la unción espiritual, hermano. Lo tienen que tener desarrollado. Fíjense que otra cosa que es bien interesante, que yo estaba viendo acá, es que los padres espirituales transfieren el ADN ministerial, o sea, es un medio para transferir herencia y autoridad a los hijos naturales y espirituales. O sea, tanto los naturales como los espirituales se les da la autoridad, se les empieza. Tal vez nuestros hijos, hermano, ellos no lo logran entender, pero va a llegar un momento que ellos van creciendo y ellos van a desarrollarse y van a entender lo que les transfirieron. Ahora, yo voy a ir más rápido porque ya la barbacoa ya se va a pasar de cocinada. El apóstol Pablo, padre espiritual de Timoteo, le transfiere su ADN de autoridad espiritual para que en su representación solucione las deficiencias y problemas que sucedían en las iglesias fundadas en su apostolado. El apóstol Pablo le delegó, le dio al hermano Timoteo. Imagínese, hermano, como pastor, hermano, yo le tengo que saber delegar a usted, pero que también usted cumpla la delegación. Porque si yo le delego algo y no lo cumple. Ahora, ¿cómo lo delegó? 1 Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo. Hermano, ¿será que yo puedo decir eso de usted todavía? ¿Será que yo puedo decir, mira, hermano, pastor, ahí te voy a enviar a una hija espiritual? ¿Será que yo puedo decir así de usted? ¿Será usted cree que como pastor yo tengo la confianza de decirle a un pastor, mira, hermano, la hermana va a estar por ahí por tu congregación, recíbela, esa hermana es mi hija espiritual? ¿Cómo se sentiría usted que yo le diga así a un pastor? A que yo le diga, fíjate que hermano, que ya llegó una hermana. No, mira, esa hermanita, ten cuidado. No, tampoco. Se mira así más feo, ¿verdad que sí? O ese hermano, ten cuidado. El hermano anda contiendo a las hermanas. Mucho cuidado con eso. Ponle así, mira. Puede ser. Porque el apóstol Pablo dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel. O sea, mire, es hijo, pero es fiel. O sea, que en esta congregación necesitamos gente que sea hija y fiel. Fiel. No que viene alguien así medio, mira, y de veras, como que lo hace dudar, va, tambalea, y no es fiel. ¿A cuántas de las hermanas le gustan los hombres fieles? ¿Verdad que sí le gusta un hombre fiel? Que no tenga ojos para nadie. Aunque pase allí, ¿verdad? La fulana de tal, ¿verdad? Tranquilo, aquel va, no, padre. Gracias, Señor. Yo tengo a mi esposa más bella, Señor. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que lindo? Aunque esté guapa, ella está guapa, pero como mi mujer, ay, Dios, no. Esa mi mujer, algo me dio a mí. Algo no le dio, porque eso es en el mundo que le dan cosas, ¿va? Le dio amor, pues, hombre, no va a pensar mal. El cual os hará recordar mis métodos de procedimiento. O sea, quiere decir que en las iglesias tienen que tener métodos de procedimiento. O sea, no se puede uno, hermano querido, romper el método, el procedimiento. Usted sabe que las congregaciones tienen métodos y procedimientos. Por ejemplo, mire, si yo voy a una congregación, por ejemplo, me invitan a predicar a mí, en una congregación, yo tengo que respetar al pastor de esa congregación, cuando yo llegue. Por ejemplo, si una persona se me acerca o algo, mira, hermano o esta hermana quiere hablar conmigo, ¿puedo o no puedo? Como pastor. Y aunque, como sea, o sea, uno tiene que respetar a la otra, porque es de la autoridad de esa casa. Es como decirle yo a usted que va a su casa a alguien y quiere dar órdenes a sus hijos, en su casa no puede ser. ¿Para que no? Porque esté su papá. Entonces, a menos que usted le diga, que le diga a usted, hermano, mira, ¿me puedes ayudar con mi hijo? ¿Me das permiso? Sí, es diferente. ¿Sí me comprende? Hay métodos, hay procedimientos que se dan en los ministerios. No se puede alterar esos procedimientos. No se puede alterar. Por ejemplo, puede ser que una persona diga, no, pero fíjate que yo lo miro a usted plante como de pastor. ¿Por qué, hermano? Por la nariz, así la miro, la nariz bien. No. O sea,
Y entonces viene uno, se la cree, ¿va? Y entonces uno dice, ¿será que ya? Y viene otro y dice, no, yo le miro a usted plante como que si fuera ya apóstol. ¿Verdad que sí? Usted, yo pienso que sí, va. Y entonces le empiezan a dar cuentos, nos lleva un procedimiento. ¿Quiénes lo están viendo? Son los de arriba, los ministros. Entonces ellos vienen, dicen, le confirman, mira, ¿sabes qué? Este hermano, hay que orar por él, vamos a ungirlo y lo vamos a nombrar profeta. Ese es el procedimiento. O sea, hay un orden. Dice, el proceder de conducta. O sea, quiere decir, hermano, que la conducta es bien importante en un ministro. El modo de vivir en Cristo es muy importante. ¿Cómo vive? ¿Cómo vive la persona? Realmente, digamos, si usted, por ejemplo, como pastor, usted mira, digamos, cosas que son incorrectas en uno, usted puede decir, va, con todo respeto también. Porque hay personas que a mí me han dicho, se han puesto a tú por tú. A mí digo, no, usted aquí, está bueno, pues, hermano, gracias. O sea, no saben respetar, no saben la autoridad. Mire, dice la Escritura, tal como lo enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, mire, yo voy a terminar. ¿Por qué el apóstol Pablo considera a Timoteo como su hijo amado? ¿Por qué? Usted sabe que Timoteo, hermano, era hijo de padre griego y madre judía. Y yo le decía a mi esposa hoy, ya te le digo yo, aquí va. Mira, esta hermana es judía. Se casó con un griego. O sea, una cristiana con uno del mundo. Porque de ahí usted no oye hablar del papá de Timoteo. No oye. O sea que me imagino entonces que era inconverso. Entonces se podrá casar, porque hay un hermano la vez pasada preguntó, entonces se puede casar con un inconverso. Lo recomendable es no. Pero a veces Dios trabaja en forma misteriosa, ¿verdad? Porque por ejemplo ahí le dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Entonces quiere decir que Timoteo, hermano, tenía doble nacionalidad, griego-judío. Entonces dice la Escritura, quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Lo circuncidó. ¿Sabe que Timoteo ya estaba grande, hermano? Viene Pablo y le dijo, ¿sabes qué, Timoteo? Cambie. Siéntate ahí. No, que siéntate, acuéstate. Te voy a circuncidar. Pero me va a doler, ¿verdad? Le digo, Timoteo, sí, pero te va a circuncidar. Y empezó a agarrar el cuchillo. Usted sabe qué es la circuncisión, ¿va? Le quitó el prepucio del pene ¿cómo se llama? A Timoteo. Pero Timoteo no andaba diciendo, no, mira, pastor, mira, apóstol, yo pienso que mejor no, porque yo soy griego, ¿va? ¿Qué hizo él? Se dejó. ¿Usted quiere ser hijo mío? Hija, ¿sí quiere ser hijo mío, hija? No importa que esté viejita. No, estoy hablando, no importa la edad. La tengo que circuncidar. Pero yo soy mujer, pastor. Pues sí, pero te va a circuncidar el corazón. Ven para acá, acuéstate. No, es que me duele, pastor. Mira, esto no está bueno. Mira, quítalo de ahí. Ay, pastor, pero no, eso a mí me gusta. No, te lo tengo que quitar. Te tengo que quitar el mal genio, las malas palabras, la música del mundo. No, pastor, pero es que me gusta, aunque sea la de ¿cómo se llama esa? Despacito. No, pero despacito te va a meter el cuchillo. Despacito lo va a meter, o sea, lo va a circuncidar. ¿Sabe qué? El problema que tiene mucha gente que no se deja circuncidar? Cuando ya uno quiere corregirlos, las personas, ¿sabe qué hace? No. Ese pastor quiere mandar. Ese pastor, y se van. ¿Y sabe qué? Son medios picudos y picudillas. Y donde van a hacer lo mismo. Hasta que se logren bajar y haya humildad y sencillez en ellos, entonces Dios va a empezar a actuar. Porque ahí lo circuncidó. Y le estoy hablando de un hombre, hermano. Usted sabe que la circuncisión la hacían a los 8 días de nacido. A Jesús lo llevaron a los 8 días. ¿Sabe por qué? Porque ¿cómo se llama esa? El cuerito es bien delgadito, es bien fácil quitarlo, pero ya un hombre viejo.
O sea, que eso significa que a las mujeres y a los hombres, ya que tienen más edad, y ya cuando tienen más años en el Evangelio, son los más difíciles, hermano. No usted, estoy hablando de esos de otra iglesia. Esos son difíciles, hermano, cuando llegan, no, que ya saben la doctrina, que ya yo conozco, ya oí al apóstol, le oigo al apóstol Sergio, oigo al apóstol también, gloria a Dios. Pero aquí en la iglesia te tengo que circuncidar. Yo soy el pastor. ¿Te vas a circuncidar? ¿Sí? Así por amorcito, por amor, ¿sabes? Pues para que no te duela, o sea, porque si te mueves te va a doler, siéntate ahí, va. Te tengo que circuncidar el corazón, te tengo que quitar todas las malas mañas que tienes todavía. No tú, el que está a la par tuya. No, esto es para que usted para que no se aburra, va. Pero mire, ya termino. Porque dice la Biblia acá, dice la Biblia, entonces, para que vea usted, mire, este es el apóstol Otoniel Ríos Paredes. Él es el papá de él, espiritualmente. Hermano, hace 30 años, ¿quién se iba a imaginar que ese hombre que está allí iba a ser apóstol? Ni él. Pero le transfirió la genética. ¿Sabe cuántos años estuvo con ese hombre? Estuvo siempre toda la vida con él. A pesar de todo el conocimiento que le dio, ahí estaba con él. Y entonces viene Dios, como supo esperar el tiempo, y se aguantó correcciones, hermano, el apóstol Sergio. ¿Usted aguanta una corrección que yo le di a usted? ¿O se va a la primera? Ese hombre aguantó. Por lo tanto, Dios, entonces como la genética de él, mire ahora ese hombre, ¿cuántos sabemos con él? Somos cientos de pastores, hermano, en todo el mundo. ¿Sabe, hermano? Mire, si usted se fija, la mayor parte de las personas que andan de iglesia en iglesia nunca se sujetan a nadie de los pastores. Van a una congregación y entonces están un tiempo les gusta, sus años, sus 2 años, ya después, como que ya no le gustó esto, no, ahora vamos para otro lado. Y no, este pastor como que se mira tranquilo, así andaba buscando el pastor. Y cuando pasa el tiempo ya no le gusta, y entonces así son los matrimonios hoy. ¿Verdad que son los matrimonios? O sea, ya no le gustó a aquel porque yo no sé por qué, o sea, ya no le gustó. No, entonces como que ya nos divorciamos, ahora voy a agarrar otro. Pero eso no es así. Uno se casa para toda la vida, no hasta que la muerte lo separe. Reprendemos, diga, yo reprendo eso. No es hasta que la muerte, toda la vida. Toda la vida. No, esa es otra. Pero mire, Dios ya, el hijo espiritual tiene la habilidad para transferir el ADN de su padre espiritual en otras personas. La transmite a ellos, el mismo ADN, genes hereditarios que él recibió de su padre, forjando así una nueva generación de hijos de honra. O sea, se la transfirió al apóstol Sergio, el apóstol Sergio no la está transfiriendo a nosotros. Pero quiere decir que nosotros se la tenemos que dejar a alguien. No, yo no me puedo quedar con todo lo que tengo, yo se lo tengo que dejar a alguien. Yo quisiera enseñarle a aquel que se pegue conmigo todo lo que Dios nos ha dado, dejárselo, metérselo, dárselo, hermano, toma, come. ¿Por qué? Porque esta persona se lo va a dar a otro. Mire, el ADN del Padre se impartice y activa en los hijos espirituales. Luego estos hijos lo transfieren a los demás miembros de la iglesia para que estos a su vez lo lleven a sus familiares que no son salvos y demás personas de la sociedad. Cuando el hijo hace esto, contribuye a la extensión del mensaje del reino de Dios en su nación. O sea, yo le imparto y entonces viene usted, lo lleva a su casa, a sus familiares, a sus hijos. Usted se da cuenta cuando vino el evangelio y de repente ya sus hijos, y a sus hijas profetizan, y a sus hijos profetizan, y a sus hijos sirviéndole al Señor. ¿Por qué? Porque se le impartió algo y usted lo puede ver ahora en sus hijos. ¿No lo ha notado? Lo que se le dio a usted ya se lo impartió a ellos porque alguien se lo impartió. Mire, ya termino. Moisés como profeta transfiere el espíritu profético a los 70 ancianos y estos comenzaron a profetizar como su padre profetizó. Mire, busque en YouTube la movie de Moisés, ya está, la puede ver toda completa, son como 3 horas y media.
Y la miro un día, pero así me decalea. Si quiero un día la miramos aquí. Hacemos una carnita y la miramos y hacemos aquí todo para que... Amén. Ahora mire. Quiere decir, hermano, que, por ejemplo, en Números 11:24, salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor. Reunió después a 70 hombres de los ganados del pueblo y los colocó alrededor de la congregación, de la obra, alrededor de la iglesia. Entonces el Señor descendió en una nube y le habló y tomó el espíritu que estaba sobre él. ¿Sobre quién estaba el espíritu? Sobre Moisés. El Señor me daba mi espíritu. Entonces cuando yo oro por usted, le digo, Padre, bendícelo, Padre, y dale lo que a mí me dice, y yo se lo estoy impartiendo a usted, si lo cree. Miren lo que dice la Biblia. Y sucedió que cuando el Espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Pero 2 hombres habían quedado en el campamento, uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad, y el Espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda y profetizaron en el campamento. Y un joven corrió y avisó a Moisés diciendo, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud. Mire desde cuándo estaba Josué a la par de Moisés, desde su juventud. O sea, quiere decir que para que pueda recibir tiene que estar a la par de alguien, hermano. Tiene que estar a la par de una persona que tenga el Espíritu de Dios. Y entonces dice la Biblia ahí. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo, Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Imagínense qué bendición tener una congregación así, hermano. Que de repente estemos en adoración y se pare uno, y de repente otro, y de repente otro, 3, 4, 5 profetizando, la unción cayendo sobre nosotros, hermano. Oiga, qué precioso. Aquel molesto le dice, yo quisiera que todos profetizaran. Pero ¿por qué? Porque Moisés les impartió. Por eso tiene que tener pastor. Mire, pastor, no, yo mejor yo solito. Yo solito en la casa, ahí yo siento la unción. Está bien, gloria a Dios. Pero no es la forma de Dios. Amén. No es la forma de Dios. Entonces dijera Dios, congréguese cada quien en su casa. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, porque allí envía Jehová bendición. Entonces quiere decir que la bendición está donde está el ministro que Dios puso. Mire, ya termino. Cuando le dije que iba a terminar, ¿va? El profeta Elías, padre profético, transfiere la doble unción profética a Eliseo, hijo del profético, quien recibió el manto de la herencia profética para continuar la obra de su padre espiritual. Segunda de Reyes, usted lo va a leer. Ahí lo va a leer. Le dio lo mismo, oró por él y cayó la unción sobre él. Y cayó una doble unción sobre Eliseo. Entonces, ¿qué cualidades transfiere el Padre Espiritual a través de su ADN a sus hijos? ¿Qué cualidad? ¿Qué es lo que transfiere el Padre? ¿Qué es lo que como pastor, usted como iglesia, como hijo espiritual que es, qué es lo que yo le debo transferir a usted? Mire, hay muchas cosas. Una de ellas es los valores que perduran. Eso yo le debo transmitir a usted, que usted lo agarre en su herencia. ¿Cuál es un valor que perdura? El matrimonio. El matrimonio, hay personas que dicen, hermano, mira, si te vas a casar, tú no sabes a dónde vas. Yo reprendo al diablo. El matrimonio es la cosa más linda que hay en el mundo. Gracias por el amén. Amén. Ahora, yo entiendo que tal vez algunos tuvimos problemas, quebrantamientos de hogares, yo vengo de ahí. Pero como yo lo viví en mi familia, yo ya no quiero vivirlo en mi familia. Ahora, si ya se vivió, pero entonces se puede restaurar. Por eso es que Dios lo está trayendo a este lugar. Para que ahora, si usted agarra una pareja, ya no esté pensando, bueno, si no me gusta algo,
No, no, no. Si la agarra, ya es hasta que ya no, todavía medio totoleco, ya se te va el avión, la maleta. O sea, ya es para siempre. ¿Sí me entiendes? Ya no es vamos a probar, vamos a ver. Mira, mejor vámonos así solitos y si nos adaptamos, nos casamos. No. Si no hay anillo, y un buen anillo, hermano. Claro, eso así que tenga su diamante, aunque sea circonia, ¿verdad? No te va, pero... La forma de actuar, el espíritu correcto de hacer las cosas. O sea, eso es lo que transfiere el pastor, las cosas de hacer las cosas correctas. O sea, si es transero, ya no transee, pues. Amén. Si la forma de actuar, cómo actúa como cristiano, ya usted como cristiano debemos de ser diferentes. Eso es lo que debe transferir el pastor. Mire, otra cosa que deben transferir los pastores. El valor de amar a Dios sobre todas las cosas y personas. O sea, yo le tengo que transmitir a usted, tiene que amemos a Dios, hermano, busquemos a Dios. Eso es lo que le debo transmitir a usted como padre. Otra cosa que le debo transmitir es el valor de la veracidad y poder de la palabra de Dios. O sea, que hablemos la verdad. Yo no entiendo cómo que hay cristianos, hermanos, que no pueden hablar la verdad, hermano. Le sacan la vuelta y que mire y que fíjese que no sé qué, que no sé cuándo, que me diga la verdad, aunque duela, pero es mejor decir la verdad. Amén. O sea, si antes no podía decir la verdad, pero ya hoy en Cristo tienen que decir la verdad, ¿no? Tenemos que decir la verdad, aunque vaya en contra, hermano, de tal vez de beneficios de nosotros, pero tenemos que aprender a decir la verdad. Otra cosa que debe de aprender es el valor de cuidar de los miembros de su familia como las joyas más valiosas. O sea, como pastor, yo le tengo que enseñar a la iglesia a que ame a su esposa, enamórese de ella. Los que están casados, enamórese, péguese una enamorada de aquellas que usted diga, no, si yo vuelvo a nacer, yo me caso todavía con la tencha. Sí, o sea, tiene que, mire, es que hermano, eso es lo que yo les debo de transmitir a usted. El amor a la familia, a sus hijos. Hermano, yo compartí una foto en Facebook. Y dije, un saludo a todos los papás que no aportan para el chayo sopor. La grande, nadie le puso like. ¿Sabe por qué? Porque a muchos padres, hermano, yo no entiendo a los papás. Si tuvieron problemas con su esposa, hermano, si son sus hijos, lleven a los papás a comprarle buena ropa a sus hijos. Sí, ahí anda la mamá detrás, ¿me vas a dar para los muchachos? Hermano, digo usted, póngale una buena casa para sus hijos todavía, que vivan bien los papás. Amén. Pero ahí anda, trabajando hasta debajo de agua para que no le cobren el chayo sopor. Cash. Hermano, por favor. Una de las cosas que debe el pastor, como pastor, debe de cuidar a los miembros de su familia, le debe enseñar a cuidar como las joyas, el matrimonio, su familia, su esposa, sus hijos, hermano, lo más bello que puede haber. Otra de las cosas que debe hacer es el valor de siempre caminar bendecido, prosperado y en victoria. Que usted camine. Yo me alegro cuando usted lo miro, por ejemplo, si lo miro en un carro mejor. Ay, gloria a Dios, Padre. Dale otro mejor, Señor. Todavía dale, aunque sea, Padre, un Porsche. Un Porsche de esos, pues, para meter el carro, pues, cuando usted sabe que se le llama Porsche, ¿verdad? Un Porsche, por lo menos ahí mete ahí su. No, dice que, de verdad, yo me alegro cuando yo lo miro a usted y miro su carrito, digo, gloria a Dios, Padre, qué buena, qué bendición. Si compra casa, digo, gloria a Dios, qué bendición, Padre. Yo no tengo, pero que Dios lo bendiga, hermano, que sea prosperado, Padre. Es bonito. Se sentiría más feo uno. Imagínate como papá,
que tal vez nuestros hijos, hermano, ellos quieran ser licenciados, ingenieros, hermano, profesionales. ¿Cómo, como padre, cómo se siente uno? Que su hijo sea un profesional. ¿Cómo se siente? Que le entreguen su diploma. Aquí está el licenciado, licenciada Tiburcio Cienfuegos. ¿Verdad que va? Y uno como padre, a que se llame Tiburcio, fue ese nombre, con perdón de los hermanos Tiburcio. Aquí no hay uno. Pero hermano, uno se siente cuando uno llama a su hijo, le dan un diploma. Grita, ya mira, ¡ay! No le oye, pero te diga pensar que le oye, ¡ay! ¡Gracias a mí! Y nadie le oye. ¿Verdad? Pero uno se siente bien contento. Entonces el papá, eso es lo que hace, el pastor, lo que usted sea prosperado. Hermano, yo me alegro. Hay pastores que se ponen mal porque la oveja tiene mejor carro que él. Y si usted tuviera un carrito, hermano, digo, Dios, mira qué carros tienen estos hermanos. Cuando salgo ya se hacía, miro el parqueo, digo yo, mira, antes miraba carritos más viejitos, ¿no? Y yo ya los miro más nuevos a todos, digo yo. Amén. No, hasta yo. Hermano, yo traía mi centrita, que de ahí me lo robaron, de ahí se lo robaron del parqueo, todo feo, el centro ya me andaba. Entonces, mire, yo termino ya, ¿sí? Porque tenemos que comer. El valor de amar a Dios sobre todas las cosas, o sea, pasajeras. Como, por ejemplo, en 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la gloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y del mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ayúdame, mijo, y termino ya con eso ya. Entonces, mi deseo, o digamos, el ministro, el pastor, lo que debe de enseñar a la iglesia es que debe amar a Dios más que sobre todas las cosas, más que todo lo material, hermano. Lo material va y viene, hermano. Va y viene lo material. Eso pasa. El carro, uno compra un carro nuevo, hermano, al año ya no, ese carro ya no es igual. Ya no es igual. Pero el que ama a Dios, o sea, yo le debo enseñar a usted a amar a Dios. O sea, cuando usted mire un pastor enseñando eso, entonces quiere decir que está cumpliendo la función paterna. O sea, no solo emoción, porque la emoción se le pasa. La emoción se le pasa. Pero aquellas cosas que se le van quedando en su corazón y usted va diciendo, no, mija, mira, el pastor dijo póngale que se pelearon, ¿va? Pero mira, el pastor dijo que no, que te tengo que amar, mija. Perdóname, mi amor. No, tú también, mija. Vamos a orar, vente, vamos a agarrarnos la mano. Y ahí va, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por mi esposa, Señor. Yo la bendigo, Señor, la bendigo. Y también igualmente como el esposo. Ahora los que no tienen, va todavía, ya empieza a orar, Padre, gracias por mi esposa. No, en serio. Ya, gracias, Señor. Gracias porque ahí está. Y la que no tiene esposo, todavía, gracias por el esposo, Padre. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. No se preocupe. No se preocupe el tiempo. Moisés esperó 40 años. No, Moisés esperó 40 años. Dije, si ya lleva 10, 5 años, no se preocupe, ya le faltan 30, 35. Ya casi va a llegar. Ay, Padre, pero mire, ya va a cumplir 80 años. No te preocupes. A los 80 años todavía, a los 100 años todavía Moisés puso hijos. Así es que... ¿verdad? ¿Sí? Abraham, todavía. Ay, es que si te tienes todavía tus 50, 40, todavía te falta todavía 30 más, tranquilo. Y está, güey. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persiste, sabiendo que de quien has aprendido. ¿De quién te estás aprendiendo? O sea, quiere decir que uno como pastor tiene que ser ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, si lo has aprendido de nosotros, eso es lo que yo te tengo que enseñar. Ese es el pastorado. El pastorado no es que venga y te emociones. Gloria a Dios, porque a veces Dios nos visita y sentimos la presencia de Dios, pero lo has aprendido sabiendo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces quiere decir que esto es lo más importante, el valor de cuidar los miembros de tu familia como las joyas más valiosas. Y termino ahí, ¿qué dice?
Pero si una viuda tiene hijos o nietos, ellos son quienes primero deben aprender a cumplir sus obligaciones con los de su propia familia y a corresponder el amor de sus padres, porque esto agrada a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, póngase de pie.